Buenos días, hermanas y hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Aquí venimos este día domingo glorioso. Esta es la casa que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegremos en él. Amén. This is the day the Lord has made. We will rejoice. Amen. Amen. If you all can stand, please. Hermanos, para comenzar esta mañana, que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer la Biblia en el Salmo 135. Vamos a leer desde los versículos 1 al 3. And we're going to read Psalms 135, 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Amen. Vamos a adorar al Señor esta mañana leyendo su palabra. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervo de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Amen. Amen. The Word of God says, praise the name of the Lord. Praise Him, all you servants of the Lord. You who stands in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises to His name, for it is pleasant. Amen. Amen. Praise God. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this beautiful day. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este hermoso día That you allow us to be here in your house. que has permitido para que nosotros estemos aquí presentes en tu We casa. thank you, Lord, for everything done in our lives, in the lives of our brothers and sisters. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hace en nuestra vida y que bendigas a nuestras hermanas y hermanos en este lugar. We ask you this time, Lord, to bless this beautiful service that we're about to have here in the house. En este momento, Señor, te pedimos que bendigas este servicio hermoso que tienes preparado para nosotros. In Jesus' name we pray. We thank you, Lord. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amen. Amen. Hermanos, siempre que han tenido muchos años aquí en esta iglesia. Es su canción
Amen. We thank you, Lord, brother, for being with us for many, many years. Amen. Amen, brother. Yes. Amen. ¿Cuántos años de servicio a nuestra iglesia? Dios le bendiga. Amen. Thank you, brother. Amen. Give brother a big hand. Amen. He was in the worship. Let's continue to worship our God. Amen. Lord, we love you, Lord. Te amamos, Padre. Be with us, Lord. Estés con nosotros esta mañana, te pedimos, Señor. Speak to us. Háblanos, Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre del Padre Jesús te pedimos. Amen. Amen. Thank you, Lord.
Dios me los bendiga. Gracias nuevamente por acompañarnos y permitirnos acompañarlos a ustedes en sus hogares para adorar a nuestro Dios juntos y en este momento recibir palabra de Dios. Hoy estaremos continuando nuestra serie titulada Fortificando nuestra fe. Vivimos en tiempos difíciles, muchos problemas, mucha adversidad. Y así como la Biblia animó a los cristianos de la primera época, esos mismos consejos, esa dirección que nos ofrece las Escrituras, es consejos que necesitamos hoy en día. Que para poder perdurar y seguir adelante, lo que necesitamos es fortalecer nuestra fe. Es por eso que en esta serie estamos examinando en completo el capítulo 11 del libro de Hebreos, en donde nos ofrece la Biblia una definición a lo que es la fe y luego respalda esa definición con ilustraciones y testimonios de personas que vivieron en el Antiguo Testamento que manifestaron esa fe. Y hoy vamos a retomar esta serie enfocándonos en los versículos 30 en adelante en Hebreos capítulo 11. Antes que nada, vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por hacer posible este servicio. Prepara los corazones y las mentes de aquellos que estarán escuchando para que este mensaje tú lo uses para ser de bendición, de ánimo, de aliento a lo que los estarán escuchando. Tú conoces las necesidades de todos los que están escuchando y las pongo en tus manos creyendo, Dios, que tú puedes solucionar esos problemas y tú puedes animar esos corazones. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Quizás usted no conoce el nombre John Pemberton. El doctor John Pemberton en realidad no fue un doctor médico. Este fue un hombre que se dedicó a descubrir una medicina para dolores de cabeza y para crudas. Este hombre vivió en los años 1880 y hizo este sueño y este descubrimiento, su misión en la vida. Y se dedicó por muchos años usando extractos de frutas, de verduras, de nueces, para encontrar la receta ideal para tratar dolores de cabeza y crudas. Bueno, su descubrimiento lo llevó eventualmente a la ciudad de Atlanta, Georgia. Y en el verano del 1886, John Pemberton tomó una jarra de jarabe café y lo llevó a una farmacia local. Convenció ahí al gerente de esa farmacia que ofreciera su jarabe, su medicina, a los clientes. Este hombre aceptó, pero ese verano no habían muchas ventas. Hasta que no un día llegó un cliente con una cruda y el que estaba asistiendo la tienda en ese día se acordó de este jarabe, de esta medicina que John Pemberton había hecho y se la ofreció al cliente. Las instrucciones eran sencillas, era cuestión de mezclar este jarabe con agua, pero el que estuvo allí se equivocó y en vez de usar agua no regular, usó agua mineral. Y cuando combinó el agua mineral con este jarabe, el sabor y la eficaz de esta receta resultó con gran éxito. De tal manera que este cliente empieza a explicarles a los demás lo que encontró en esa farmacia ese día. Bueno, con el tiempo empieza a crecer la fama de este jarabe. Lamentablemente, John Pemberton nunca logró su sueño de convertir este descubrimiento en una gran compañía. Ni tuvo la oportunidad de vender su jarabe porque él murió.
Y él nunca pudo ver lo que este descubrimiento un día se convertiría. Hoy en día, lo que este hombre descubrió ahora se conoce como una empresa global y es la compañía Coca-Cola. La Coca-Cola. Fue el descubrimiento de este hombre y fue el error de un asistente en una farmacia que combinó este jarabe con agua mineral. Miren, la historia está llena de personas que nunca lograron ver los resultados completos de su obra. Esto no solamente es verdad en el ámbito de negocios, también es verdad en el ámbito de la fe. Aunque es cierto que Dios nos permite experimentar un poco de los resultados de los galardones de nuestra fe en Él, para la mayoría de nosotros y la mayoría de la gente, mueren sin conocer y sin ver, por lo menos en esta vida, el resultado completo de su fidelidad y obediencia a Dios. Pero es ese tipo de fe que agrada a Dios. Es una fe que obedece a pesar de resultados visibles y a pesar de circunstancias adversas. Y ese es el tipo de fe que describe Hebreos 11. Y hoy en este capítulo, que se conoce como el Salón de la Fe, encontraremos una lista de varones y mujeres que obedecieron a Dios contra todo pronóstico. Ahora, es popular pensar que la fe es un deseo, que la fe es una esperanza, pero la fe es la convicción de que Dios va a hacer lo que Él ha prometido hacer y va a actuar de acuerdo a esa promesa. Esa es la definición que la Biblia nos da acerca de la fe. Y el escritor ilustra y apoya esa definición usando ejemplos, testimonios de personas que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento. En estos últimos versículos de Hebreos 11, el escritor ofrece una conclusión climática, recordándonos que la fe a veces nos permite vencer problemas, pero en otras ocasiones la fe nos permite aguantar problemas. La fe siempre resulta en la aprobación de Dios para nuestras vidas. Y es en este proceso que el escritor de Hebreos va a describir lo que la fe verdadera nos permite. Ahora, cuando usted ve estos versículos a primera vista, usted quizás se pregunte, ¿y qué tienen que ver todos estos nombres y todas estas personas con la fe? Pero cuando examinamos bien la lista de estas personas y entendemos sus testimonios, nos daremos cuenta que hay razón por el cual el escritor de Hebreos los incluye. Por ejemplo, en Hebreos 11, del 30 al 34, encontramos una lista de creyentes que vencieron problemas. Pero en los versículos 35 al 40 encontramos una lista de creyentes que aguantaron, que soportaron problemas. En versículos 30 al 34 encontramos una ilustración de la fe en la habilidad de Dios de librarlos de sus problemas. Pero en los versículos 35 al 40 vemos acerca de una lista de hombres y mujeres que demostraron una fe en la habilidad de Dios de sostenerlos en medio de los problemas. En los versículos 30 al 34 encontramos una demostración de las promesas de Dios que fueron cumplidas, pero en el versículo 35 al 40 encontramos las promesas de Dios que fueron demoradas. Todo esto para llegar a este punto. Hay dos tipos o dos categorías de la fe que encontramos en estos versículos. El primero es que la fe es la fe que vence los problemas. La fe que vence los problemas. Y quiero que noten dos características acerca de aquellos que demostraron una fe
que conquistaron, que vencieron problemas. La primera característica es que estos personajes obedecieron las instrucciones de Dios a pesar de no tener sentido. A pesar de no tener sentido. La fe que vence problemas obedece las instrucciones de Dios aun cuando las instrucciones no tienen sentido. Y vemos esto ilustrado en el versículo 30, dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ahora, en esta serie hemos hablado acerca de Moisés. Moisés fue el varón que Dios usó para librar a su pueblo de Egipto. Pero ya que salieron de Egipto, el pueblo de Dios, por su falta de fe, Dios los sentenció a 40 años en el desierto, donde estuvieron rodeando el desierto. Al final de los 40 años no fue Moisés, sino su sucesor, Josué, que dirigió al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Pero antes de poder dirigir al pueblo de Dios hacia la tierra prometida, tuvieron que vencer un obstáculo. Entre los israelitas y la tierra prometida había una ciudad llamada Jericó. Y esa no era una ciudad cualquiera. Estaba sobre un territorio de aproximadamente 6 hectáreas, pero estaba rodeada de un muro gigante. Se dice que este muro tenía una altura de 30 pies y de ancho de 12 a 15 pies. Y eso solamente era el muro de afuera. Adentro de ese muro enorme había otro muro que también medía de alto 30 pies, pero de anchura tenía 10 pies. Era un obstáculo masivo que el pueblo de Dios tendría que vencer. Josué capítulo 5 nos dice que cuando Josué vio la ciudad y vio los muros, se desanimó. Y ahí es donde viene el ángel de Jehová y le dice a Josué, mira, Dios te va a dar esta ciudad, pero tienes que luchar por ella. Y luego en Josué capítulo 6, el mismo ángel de Jehová le dice, quiero que lleves al pueblo y que marchen alrededor de Jericó una vez por día por 6 días. Y el 7º día quiero que marchen 7 veces alrededor de esa ciudad. Y después de marchar esa 7ª vez, ese 7º día, quiero que suenen sus trompetas. Y quizás Josué, al escuchar todo esto, se quedó pensando, ¿y cómo vamos a poder vencer esa ciudad? Marchando con instrumentos y no con armas. Marchando y no disparando. Marchando y no agitando. ¿Cómo vamos a hacer eso? Imagínense los soldados, el pueblo de Israel, cuando Josué viene y les dice, miren lo que me dijo el ángel de Jehová. Porque para obedecer esas instrucciones, lo que se iba a necesitar era una fe, mucha fe. Me recuerda también de las muchas veces que Dios ordenó a sus siervos con instrucciones que uno podría decir también fueron ilógicas. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Noé que construyera una arca en medio del desierto en un tiempo donde no se conocía la lluvia. ¿O se acuerdan de Naamán? Cuando el profeta de Dios le dice que se meta, se zambutee en el Jordán 7 veces. ¿Qué es lo que todos estos varones tienen en común? Obedecieron a Dios aun cuando las instrucciones no tenían sentido. Imagínense lo que los israelitas estaban pensando. Cuando comienzan a marchar alrededor de Jericó, es fácil obedecer a Dios una vez, una segunda vez, pero se toma fe, se requiere fe para seguir obedeciendo a Dios, aun cuando uno no ve resultados y aun cuando las instrucciones quizás no tienen sentido. Me imagino que estos israelitas después de 5 días se empezaron a preguntar, ¿y esto por qué lo hacemos? ¡Qué ridículo!
ni alzamos la espada. ¿Cómo es posible que vamos a conquistar esta ciudad simplemente marchando? Y me imagino que el séptimo día, la quinta vuelta, sin ver ninguna fractura sobre ese gran muro, algunos se preguntaron, ¿y cómo se va a hacer? Sin embargo, Josué y los israelitas siguieron. Hicieron así como Jehová les exigió. Y conocemos la historia. Su obediencia, basada en su fe en Dios, les dio la victoria. Ahora, déjeme aplicar este principio bíblico en una manera muy práctica. Algunos quizás estén preguntando, ¿quieres que perdone a esta persona después de todo lo que me hizo? No tiene sentido, Dios. ¿Cómo quieres tú que perdone después de lo que me dijo, de lo que me hizo, de cómo me perjudicó? O quizás usted se pregunte, ¿quieres que repague lo que hice hace 30 años? Esa persona quizás ya ni se acuerde de mí. ¿Cómo es posible, Dios? ¿Por qué quieres que repague lo que hice hace tanto tiempo? O quizás usted se pregunte, Dios, ¿cómo es posible que quieres que me mantenga en este matrimonio infeliz? Ya no lo aguanto. ¿Cómo quieres, Dios, que yo me mantenga aquí en esta relación? O quizás te preguntes, Dios, ¿por qué quieres que lea la Biblia todos los días? La leo y la leo y la leo y nada cambia, no veo resultados, no veo nada. O quizás lo mismo puede decir acerca de la oración. Dios, ya tengo años orando por lo mismo y no veo resultado. Quizás en su mente usted piense, no tiene sentido esto. ¿Por qué voy a seguir? Recuerde la historia de Jericó. Josué y los israelitas quizás también pensaron, no tiene sentido esto, oh Dios. Sin embargo, su fe los ayudó a ser obedientes a Dios. Una fe que vence es una fe que sigue obedeciendo aun cuando las cosas no tienen sentido. Ahora quiero que noten una segunda característica. Recibieron las bendiciones de Dios a pesar de sí mismos. Miren lo que dice Hebreos 11:31. Dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Los que no conocen la historia de Rahab, se relaciona con esta historia de Jericó, de Josué y los israelitas. Esa es la porción en el libro de Josué, en el capítulo 2. Antes de que los israelitas marcharan alrededor de la ciudad, Josué envió a espías a examinar la tierra prometida. Y fue Rahab, esta ramera, esta prostituta, quien escondió a los espías, salvándole sus vidas. Miren, por fe, Dios usó a esta ramera llamada Rahab para preservar las vidas de los espías. Y lo curioso es esto, cuando usted sigue la genealogía de Rahab, ella, quien fue una prostituta que vino a fe en Dios, llega a ser la madre de Boaz. Boaz se casa con Ruth en el Antiguo Testamento. Es más, ella llega a ser la bisabuela del rey David. Y cuando usted ve la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, se dará cuenta que allí va a encontrar el nombre de Rahab. Una historia extraordinaria, ¿no? Para aquellos que están pensando, bueno, es que yo no puedo seguir, yo no puedo servir porque pues un pecado en el pasado. Mire, no se desanimen, no se eche para atrás. Si Dios puede usar una ramera y ponerla en una posición de bendecir, de preservar y de ser parte de la genealogía de su Hijo Jesucristo, ¿qué no de nosotros? Dios usó a Rahab y su legado porque ella vino en fe y Dios la perdonó. Miren, la gracia, la sangre de Jesucristo puede traerte a ti el mismo perdón. Ahora escuchen el versículo 32 al 35 aquí en Hebreos 11. Dice, ¿y qué más digo?
porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Miren, estos fueron personas que manifestaron, que exhibieron este tipo de fe. Y este grupo de hombres y mujeres ordinarios que a pesar de su pecado y a pesar de sus imperfecciones, demostraron una fe que venció problemas. Miren, no fue el hecho de que no tenían pecado, sino fue su fidelidad que los salvó y les permitió vencer sus luchas. Lo que encuentro aquí interesante es que al leer estos versículos lo que vemos es que esto nos lleva a una conclusión. No solamente vemos aquí una fe que vence problemas, sino que también encontramos una fe que nos sostiene en medio de los problemas. Porque si el escritor de Hebreos solamente mencionara la fe que conquista, que vence problemas, no contaría la historia entera, porque en la mayoría de los casos, la fe nos ayuda a atravesar y a sostener los problemas. No necesariamente a vencerlos por completo, sino nos ayuda a atravesarlos y a perdurarlos. Y esto nos trae al segundo tipo, a la segunda categoría de fe, una fe que nos permite aguantar de sostener problemas. Hebreos 11:36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Dice, fueron apedreados. Una referencia quizás a Jeremías y a Esteban, mártires quienes fueron apedreados. Dice, aserrados. Aserrados, una referencia a Jeremías. Cuando el rey Manasés le prohibió hablar en contra de la idolatría, lo sentenció a ser aserrado, cortado en dos. Dice, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Miren, en esos tiempos los anfiteatros romanos, lo que muchas veces ponían allí, tomaban cristianos y los cubrían con pieles de animales y luego de repente dejaban que otros animales feroces se les dejaran ir. Y estos animales los mataban a mordidas. Dice, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Increíble adversidad, increíble persecución, increíble luchas y pruebas. Pero estos hombres y mujeres aguantaron, sostenieron, siguieron adelante por su fe en Dios. Me hace preguntar, ¿tengo yo ese tipo de fe en Dios que me permite obedecer a Dios a pesar de las circunstancias? ¿Obedeceré yo a Dios aun cuando quiere decir que no necesariamente me va a librar de mis problemas? Hay que ser honestos, muchos de nosotros no estamos dispuestos a sufrir ninguna inconveniencia o sufrimiento. Y este compromiso a medias, la Biblia lo llama un compromiso ni frío ni caliente. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y por lo tanto, dice Apocalipsis 3:16, te vomitaré de mi boca. Miren, a Dios no le gusta un compromiso medio tibio. Pero estos hombres y mujeres, lo que les ayudó a aguantar
y a perseverar en medio de esa adversidad, incluyendo la muerte, fue su fe. Una fe que los mantuvo obedientes y constantes en Dios. Y quiero que noten dos características acerca de esta fe. En primer lugar, estaban más enfocados en los galardones futuros en vez de los galardones presentes. Miren lo que dice Hebreos 11:35. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Una cosa que todos estos hombres y mujeres en Hebreos 11 tienen en común es que murieron antes de ver los resultados completos de su fidelidad a Dios. Y eso es un patrón que podemos ver a lo largo de la historia, que a los que Dios bendice más son aquellos que murieron antes de poder ver los resultados completos de su obediencia y fidelidad a Dios. Yo pienso en personas como Hudson Taylor, misionero a la China, que pasó décadas testificando al pueblo chino con solamente un pocos de personas que entregaron sus vidas a Cristo. Él no le tocó ver a los millones que llegaron a los pies de Cristo en ese país, porque murió antes de poder ver eso. Y miren, usted y yo nunca vamos a poder ejercitar obediencia a Dios hasta que no escojamos galardones futuros en vez de galardones presentes. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. Usted y yo jamás vamos a poder obedecer a Dios constantemente hasta que no estemos absolutamente convencidos que Dios nos va a recompensar, no inmediatamente, pero ultimadamente por nuestra fidelidad a Dios. Que nuestro galardón quizás no lo vamos a ver aquí en esta vida, pero un día lo estaremos viendo en la eternidad en su presencia. En segundo lugar, estos cristianos están más preocupados por la aprobación de Dios que su propia comodidad. Se interesaban más en honrar y agradar a Dios que en su propia comodidad. Hebreos 11:39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Me recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 10:28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Miren, escúchenme bien, por favor. Usted jamás va a poder obedecer a Dios constantemente hasta que usted no empiece a vivir su vida para la audiencia de uno, y ese es Dios. Recordando que en el fin, lo que Dios piensa es lo único que importa. Ese es el tipo de la fe que nos permite aguantar, sostener y sufrir problemas. Y miren, cuando yo pienso en alguien que vivió su vida entera y que murió sin ver los resultados completos de su obediencia a Dios, me viene a la mente una persona llamada William Borden. William Borden, él nació en una familia muy rica. Él iba a ser heredero a la fortuna Borden, que vivió al principios de la época de los años 1900. Cuando él estaba en la secundaria, él ya era millonario. Miren, esa era una fortuna en esos días. Él y su familia asumieron que cuando él terminara sus estudios universitarios, él iba a tomar el negocio, tomar el control del negocio y de la fortuna. Y de regalo, cuando se graduó la secundaria, de regalo su familia le dio un viaje en el extranjero. Y William Borden llegó a la África, visitó el Medio Oriente, terminó en la China. Cuando él estaba en la China, él sintió que Dios lo estaba llamando al ministerio y que iba a dedicar el resto de su vida a predicarle a los musulmanes que vivían en la China.
En ese momento, William Borden escribió en su Biblia, atrás, en la última página de su Biblia, escribió no reservas. En otras palabras, no otra opción. A eso Dios lo llamó, a eso él se iba a comprometer y dedicar. William Borden regresó de su viaje y le dijo a sus padres lo que Dios le había encomendado. Y sus padres se quedaron sorprendidos y le dijeron que era un error, que obviamente el plan era que él iba a tomar control del negocio, iba a dirigir el negocio. Entonces él se fue a la universidad. Cuando William Borden se graduó de la Universidad de Yale en el año 1909, en vez de tomar control del negocio de la familia, él se registró en el Seminario Teológico de Princeton para aprender a ser un ministro. Su familia no estaba contenta, es más, lo amenazaron a detenerle la herencia que le pertenecía. Y en ese momento, en su Biblia, atrás, en la última página, escribió: no me voy a echar para atrás. Se graduó del seminario en el año 1913, le dijo adiós a su familia, a sus amigos, se subió sobre un barco hacia la China. Cuando iba hacia la China, se bajó en Egipto, donde iba a estudiar el lenguaje, cultura y los hábitos para poder testificar más efectivamente. Pero cuando llegó, estuvo allí en Egipto. Dentro de 30 días, él contrajo una enfermedad cerebral y murió. A los 25 años de edad, William Borden murió. Cuando llegó noticia aquí a este país, los periódicos y todos los que no eran creyentes dijeron: qué tragedia, qué desperdicio. ¿Cómo alguien con tanto dinero y tanta riqueza lo iba a dejar dar y lo iba a dejar por todo eso? Aún los cristianos dijeron: qué tragedia, ¿no? Que alguien dejaría tanto por ir y ni llegar a su destino. Esta historia se las cuento porque muchas veces cuando uno obedece a Dios y manifiesta su fe en Él, no va a llegar a ver el resultado aquí en esta vida, pero lo van a ver muchos más en los años venideros. Hoy, por ejemplo, usted está escuchando ese testimonio. Después de más de 100 años que murió William Borden. ¿Cuál fue el secreto de William Borden? Detrás de su fidelidad y obediencia a Dios. Miren, después de que murió, encontraron su Biblia. Y en la última página de su Biblia encontraron lo que él había escrito anteriormente. No reservas. No me echo para atrás. Y luego encontraron algunas palabras más. Mientras él estaba allí en esa camilla en el hospital, días antes de morir, dijo: no remordimiento. No remordimiento. William Borden nunca tuvo remordimiento por obedecer el llamado que Dios puso en su corazón. Ese es el tipo de fe que nos ayuda a nosotros a aguantar, a sostener sin reservas, sin echarnos para atrás, sin remordimientos. Hermanos, hermanas, ese es el tipo de fe que necesitamos hoy en día, porque los tiempos son muy difíciles, los tiempos son muy pesados. Necesitamos una fe fuerte, una fe que necesitamos constantemente fortificar. Oremos. Te damos gracias, Dios, por este mensaje que nos has dado acerca de tener una fe que vence problemas, pero también una fe que nos ayuda a aguantar y sostener los problemas y la adversidad. Danos esa fidelidad, ayúdanos, Dios, a obedecerte aun cuando no tiene sentido tus instrucciones, aun cuando lo que nos mandas a hacer no es popular en los ojos del mundo. Danos esa fe, danos esa fidelidad. Queremos ser, Dios, personas que te agradan y que quizás no ven los galardones en el presente, sino en la eternidad en presencia tuya. Y Dios, oro por todos los que están viendo hoy, que fortalezca su fe, que los animes, que los alientes y que sientan tu poder para seguir adelante a pesar de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. En Cristo Jesús oramos. Amén
y amén. Bueno, Dios me los bendiga. Gracias nuevamente por acompañarnos. Quisiera invitarlos. Tenemos servicios en persona. Si usted no ha podido visitarnos, venga, acompáñenos cada domingo a las 9 de la mañana y también los miércoles a las 7 de la tarde. Aquí los esperamos. Dios los bendiga.